Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, todo el mundo lo dice. Hoy han estado debatiendo en el Congreso de los Diputados las bondades del presupuesto presentado por el equipo de gobierno del Partido Socialista y Podemos, el gobierno social comunista. Y hay mucha gente que está de acuerdo. Hay muchos que apoyan al Partido Socialista y a Podemos que están de acuerdo con que este presupuesto es magnífico. Sin embargo, pues miren ustedes, la IREF, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, Funcas, todo el mundo dice que en este cuarto trimestre vamos a entrar en recesión. Como muy positivo, 0 de crecimiento. 0, alguna decimilla por encima, 0, alguna decimilla por abajo, que eso sería recesión. En definitiva, que estos presupuestos se han elaborado con supuestos erróneos o falsos. Todo depende con qué intencionalidad alguien quiera percutir en cosas que son inexactas, como por ejemplo el volumen de ingresos y el capítulo de gastos. Bueno, pues ahora la letra pequeña del aire dice que algunas grandes inversiones que están previstas para el curso de 2023 posiblemente se van a tener que detener o simplemente se van a tener que orillar hasta que pase esta crisis que no quiere reconocer el gobierno social comunista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para 2023 posiblemente los 600 y pico millones de euros que habría que ejecutar al 100% para llegar a 2026 con el AVE a Almería no se va a poder hacer. Vamos a recordar las declaraciones que hacía el presidente de la Cámara de Comercio cuando hablaba precisamente aquí en Interalmería Televisión de ese asunto del que le hablaba anteriormente. Si no se ejecutan los presupuestos al 100% el año que viene, no podemos seguir hablando de la llegada del AVE a Almería en 2026. Vamos a ver. Si el 23 no se ejecutan los presupuestos que tenemos, del dinero que tenemos en presupuestos, el AVE no va a llegar al 26. Así de claro y tajante. Necesitamos los 600 millones para, entre Murcia y Almería, gastarlos, la totalidad, para poder seguir ilusionados y pensando que el AVE va a estar en el 26. Si el 23 nos gastamos, como se han gastado en el 20 y en el 21, un porcentaje tan bajo, el AVE no es posible que llegue a Almería el 26. Bueno, sería la primera vez en la historia que un presupuesto para una obra civil se vaya a consumir al 100%, según los presupuestos del Estado. Bueno, Víctor Hernández Bru, un año más de demora posiblemente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy, rompiendo un poco el protocolo, quiero dar 3 anuncios muy breves o 3 mensajes muy breves. Primero, un beso muy fuerte a mi hija Carla, que cumple 13 años y que es lo más importante de mi vida junto con el resto de mis niños. Te quiero mucho, cariño. En segundo Atención a Tochares. En segundo lugar... Eso eran los discos dedicados. Los discos dedicados. En segundo lugar, un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de un pedazo de grupo musical espectacular con el que hemos crecido, que es Hombre G, que tiene unas letras magníficas y que yo las admiro todas y son estupendos, sobre todo la canción Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Y en tercer los lugar... polvos pica pica del marica y todo eso. No, correcto. Me parece sensacional la letra. Y luego, simplemente quería compartir contigo especialmente, ya que hoy no coincido con José Fernández, el título de mi videoblog de hoy, que sé que os va a hacer ilusión, que se titula Doña Inés y esa manía del PSOE de tomarnos el pelo hablando de educación, de Bud Spencer a Torre Bruno, pasando por el peito. Yo sé que en general ese título os va a hacer ilusión. Sí, bueno, una cosa escueta, un titular muy periodístico. Directo. Y luego, aparte, pues sobre lo que me dices, qué gran noticia, ¿no? La noticia es que no hay noticia. La noticia es que los presupuestos generales del Estado, también para el año 2023, como el resto de años del Partido Socialista, son un timo de la estampita. No sirven absolutamente para nada. Son figuraciones. Yo tenía un profesor en un máster que tenía una frase que decía: presupuestos, mentiras y grandes mentiras.
Bueno, debió aprenderlo en un máster a su vez que diera pues alguien como Pedro Sánchez o como María Jesús Montero o como Nada Calviño, que ayer decía que hemos hecho unos presupuestos muy prudentes. Señora, que todos los organismos internacionales le están diciendo que esos presupuestos no se los cree ni el tío Tenazas. Es decir, ¿cómo que unos presupuestos prudentes? Ustedes han fabulado y era evidente que España iba a entrar en una situación económica en la que sería imposible cumplir esos presupuestos. De hecho, esta semana aún no se han publicado, y quiero saber por qué, las cifras de crecimiento económico del tercer trimestre del año 2022. Que estamos consumiendo ya. Correcto. No, estamos consumiendo el cuarto. Estamos en el cuarto. Tenían que haberse publicado claro. las del tercero ya. La semana pasada un alto funcionario del Instituto Nacional de Estadística deslizó Se dejó caer. que van a ser crecimiento cero o negativo. Si es negativo, ya tenemos aquí la recesión, puesto que lo que es seguro es que en el cuarto trimestre, el que acaba en diciembre, el crecimiento va a ser negativo. Y el primero del 23 también va Pero a es que seguir la misma tónica. nada más que con 2 trimestres de crecimiento negativo ya es técnicamente una recesión. O sea que si no consiguen maquillar ese crecimiento negativo y transformarlo en cero, pues tendremos recesión a final de año. Muy bien. Mari Carmen Mulero, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, ¿Qué tal? señor Antonio. Bien, ¿Cómo ahí está la vamos. cosa? ¿Cómo ves el asunto de los presupuestos? La cosa está la recesión delicada. y la industria en la que Sí, tú estás. la industria de la que estoy inmersa. Pues la cosa yo la veo bastante delicada, porque lo que nos está lloviendo no es poco. Hay mucha incertidumbre, mucha debilidad en las noticias, en esto de los presupuestos tiene muchísima gente asustada. En el tema de la automoción no sé qué te voy a contar, porque con esto que ha pasado de Volkswagen, con Ford, que se van a dejar de fabricar ciertos modelos, la gente está un poco sufriendo, porque además Bueno, hay... pero a las baterías de Volkswagen le han inyectado ya, o dicen que le van a inyectar 400 millones de Pues euros. parece ser que el proyecto no va a salir. Se no lo creen sale. poco los de No sale Volkswagen. porque no hay presupuestos, no hay proyecto, no hay aportaciones y el panorama pinta feo. El panorama pinta feo. Y lo que viene, pues vamos a tener que agarrarnos a lo que tenemos, vamos a tener que solidificar un poquito más los cimientos que tenemos ahora mismo y no hacer aspavientos ni aires de grandeza, porque vamos a tener que mantenernos como estamos. Ya. Oye, parece increíble. Rafael Martos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, ahí Digo andamos. que parece increíble que ahora parece que es que la industria del automóvil eléctrico, que es de antes de ayer, con esto que Tesla lo ha inventado prácticamente y que lo ha puesto en marcha y que los híbridos y ahora que hablabas de Volkswagen, Sí. el primer coche eléctrico fue el Electrowagen de Volkswagen, precisamente, y estoy hablando de antes del Forte Sí. El universo y el de Henry Ford. Pero a mí lo que me hace gracia, bueno, lo primero, para empezar discrepando, Hombre G siempre me parecieron una basura. Siempre. No, pero Era bueno, pero un respeto. era el grupo de los niños pijos. Pero un respeto. Yo prefería en todo caso, si vamos a letras irreverentes y hoy casi proscritas, que sé que por eso trae el tema, pues prefiero, por ejemplo, canciones de aquella época de Los Siniestro Total. Claro. Me parecen igualmente, porque lo de matar ¡Qué hippies... rockero eres! Matar Eres muy hippies, rockero. No, es rockero, matar rockero. hippies en la CIE o las canciones que tocaban. Fíjate cómo era aquel grupo, que no se puede decir ni el título ni el nombre del grupo. Apoya Records. Sí. A ver, salió rápido, ¿vale? Hombre, claro. Vale, verdad que no se pues puede. eso, Hombre, eso, ayer estuvimos disfrutando precisamente una noche muy refrescante que nos brindaba Miguel Cazorla, haciendo un 360, Sí, unos un bailes, vídeo sí. magnífico con la cerveza para mi polla. Sí. Granaína, por cierto. Pues bueno, empezaba por ahí. Pero respecto a los presupuestos, ¿y qué esperábamos? Y esto, insisto, no ha hecho nada más que empezar. Es decir, este es el proyecto de presupuestos que presenta el PSOE y la parte de Podemos que está en el gobierno, que no es todo Podemos. Ya, ya. ¿Vale? Carmen Mateo, Esos son. no. Ah, claro. no, perdón, que ya no y está. ahora, a partir de ahí, empiezan las negociaciones, claro. Y habrá que ver qué piden uno y otro. Pero fíjate, más allá de la cuestión económica, que bueno, ya habéis comentado pues lo que dicen todos los organismos españoles y extranjeros, públicos y privados, ¿no? sobre los presupuestos. Pero yo llamaría la atención sobre algo que la verdad es que siempre sucede
y siempre me parece igual de criticable, aunque políticamente lo entiendo. Y es utilizar los presupuestos para cosas ajenas a los presupuestos. Es decir, a mí no me importaría, llegado el caso, que, por ejemplo, Esquerra Republicana, como catalanes, o Bildu, o el PNV, como vasco, pues para dar su apoyo a los presupuestos, agarraran cosas para su tierra. O sea, yo eso lo puedo entender, y me fastidia mucho que los andaluces no estemos en esa situación. Pero dicho eso, hombre, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, los presupuestos con el delito de sedición? Es decir, por ejemplo, Esquerra Republicana estaría dispuesta a aceptar unos presupuestos que fueran malos para Cataluña con tal de que se modificara ese delito en función de sus intereses. ¿Y tú me lo preguntas? Oye, y además, claro, se ha puesto sobre la mesa un argumento, y es que hay que homologarse al resto de Europa. Y yo digo, oye, pues me parece muy bien que para el delito de sedición, perdón, bueno, se pretende la secesión con la sedición. ¿En qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? Que es lo mismo. Bueno, pero en fin, una cosa lleva a la otra. Pero el delito de sedición, en otros países de Europa, evidentemente, Cierto. es menos que en España. Pero vayamos a una homologación más cercana. Por ejemplo, Portugal y Francia. Lindando con nosotros, esos son los dos países que tenemos más cercanos. Portugal y Francia. ¿Qué es lo que tiene Francia para el delito de sedición? 20 años. ¿Qué es lo que tiene Portugal para el delito de sedición? Cadena perpetua. Vamos a homologarnos con los más próximos que tenemos. Pero, ¿me parece? O sea, fijaos hasta qué punto el gobierno miente y manipula. Si lo tenemos ahí de vecinos, Portugal y Francia. Francia, 20 años, y Portugal, cadena perpetua. Para el delito de sedición. Pero de todas formas, es que hay una parte anterior. La parte anterior es cómo calificas tú determinados hechos. Es decir, hay una diferencia entre un homicidio y un asesinato. Sí. Claro, pues aquí ocurrió lo mismo. Cuando se produjo lo de Cataluña, uno de los problemas era cómo calificar penalmente aquello para ir a juicio. Entonces, ya digo que más allá incluso de qué penas establezca en el delito de sedición, está a ver si en el futuro se produce algo similar a lo que ocurrió, si eso se llamaría sedición o se llamaría de otra manera. ¿Y de qué otra manera vamos a llamarlo? Bueno, pero eso es lo que están pretendiendo. Eso es lo que están pretendiendo desde siempre, porque tanto el gobierno, el País Vasco como el país catalán, lo llamo así para matizar su ideología. Ellos utilizan cualquier ley, cualquier modificación de ley, y ahora que no quieren aprobar los presupuestos, como arma arrojadiza, porque es que es su as, es el as que tienen sobre la manga, es que no tienen otra cosa con que manipular y amenazar y amedrentar al presidente del gobierno. Porque es que lo que están... Tienen los votos. Y lo utilizan para su beneficio. Yo quiero decir dos cosas más con respecto a los presupuestos. Lo primero es que esta mañana hemos escuchado a María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda. María Jesús Montero fue gestada en un mitin. Siempre habla de decir, ella no ha salido nunca de un mitin, siempre habla como si estuviera en un mitin. Y ha dicho que España va a liderar en 2022 y 2023 la recuperación económica en Europa. Ya lo estamos viendo. En la eurozona. Pero la verdad es que indudablemente hablan para tontos. Dicen, mire usted, España es el país que menos ha crecido de la zona euro en los últimos 4 años, que ha crecido a menor ritmo. Pero además, ¿qué vamos a liderar? ¿Qué recuperación vamos a liderar en el año 2022? Y la que peor iba antes de la guerra, de la invasión de Ucrania. Pero además, Antonio, ¿qué recuperación económica vamos a liderar si no ha llegado aún la recesión? Si es que la recesión, y es un concepto que una ministra de Hacienda, aunque esté más que constatado, que no tiene ni repajolera idea de números, ella es de profesión médico, y a alguien se le ocurrió una vez ponerla de consejera de Hacienda, y claro, pues Pedro Sánchez copió, que es lo que mejor se le da, pues, hombre, una ministra de Hacienda, si no tiene ni repajolera idea, debería dejarse aconsejar por alguien. Si técnicamente una recesión no llega hasta el segundo trimestre en crecimiento negativo, ¿cómo vas a liderar la recuperación de algo que no ha llegado todavía? Es que es un timo detrás de otro. Pero es que, fíjate... Perdona, Rafa, por terminar, porque quiero decir una cosa a propósito de lo que tú has dicho, que es ese chantaje del nacionalismo
un chantaje que está pasando absolutamente desapercibido. Y ayer se hablaba en la tertulia de Dieter sobre él en el radio y me parece gravísimo. El País Vasco ha conseguido, a cambio, el Partido Nacionalista Vasco, a cambio de los votos para aprobar los presupuestos, ha conseguido que el País Vasco pueda competir en competiciones oficiales en las disciplinas de pelota vasca y surf. Esto quiere decir que a partir de que eso se apruebe, que ojo, esto también tiene su trampa, porque quien tiene que aprobar eso no es el gobierno de España, es el Comité Olímpico Internacional, pero el gobierno de España ya da el visto bueno. El País Vasco se va a poder enfrentar por primera vez en la historia a la selección española. Y va a empezar por 2 deportes que, bueno, la pelota vasca, el surf, que es mucho más internacional, pero que el camino ya va a estar abierto si el COE acepta esa trampa que el gobierno de España ha aceptado. A mí eso no me preocupa más allá. Hombre, tú como buen surfista deberías preocuparte. No, hombre, fui surfista, ¿eh? Y rockero. Profesor de surf. Aunque no lo parezca. Pero lo que te decía respecto, por empezar, con el tema de vamos a liderar. Mira, yo cada vez que un político me habla de que vamos a liderar o lideramos, yo me pongo a temblar, porque yo no quiero liderar nada. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas bien. Yo no necesito como ciudadano español que España lidere el crecimiento económico de Europa. Yo con que crezcamos y crezcamos a un ritmo adecuado, con eso me conformo. O sea, yo no pretendo. Y lo mismo pasa, te voy a otros niveles, cuando en Andalucía los distintos gobiernos de distintos colores dicen, es que lideramos el crecimiento de tal cosa. Lo mismo que Zapatero en 2009, la Champions League. Claro, España está en la Champions League. Que yo no quiero eso, que yo con que funcionen las cosas, ya poquito a poco ya vamos subiendo. Pero cuando el político te dice, vamos a liderar el crecimiento, ¿qué me estás diciendo? Vamos a liderar el crecimiento. Pero vamos a ver, vamos a Pero crecer Rafa, algo. tú sabes que en la escuela, en esa universidad, en ese instituto de ministros, donde se forman los ministros, le enseñan a eso. O sea, le enseñan a contar cuentos, sobre todo a los ministros del PSOE. Están ahí todos y todo. Es un cuento detrás de otro. Porque si escucha a María Jesús Montero, es un cuento detrás de otro. Si escucha a Nadia Calviño, yo creo que ya lo que dice ni ella se lo cree. Es que ni ella se lo cree. Y ellos saben fehacientemente que están siendo manipulados, están siendo utilizados por el País Vasco pero de todas formas, es que yo... y los de la CUP y todo esto. Entonces, claro, pero ellos tienen que pagar sus votos como sea. Pero de todas formas, a mí, si para que el PNV apruebe unos buenos presupuestos hubiera que ceder que tengan la Federación Vasca de Pelota... Pues, bueno, pero eso porque la toca ahora la Federación Vasca, pero ha sido el acercamiento de presos, ha sido minimizar la pena de los presos, mira, ha sido... Yo solo te son digo una símbolos, cosa, son mucho más que un símbolo. Son gestos importantes. Mira, a mí, por ejemplo, sí me gusta que exista una selección andaluza de fútbol. Por ponerte el ejemplo, no me gusta el fútbol. ¿Por qué? Pues porque me gusta ver los colores de Andalucía compitiendo con otros. Pero ojo, insisto, a mí que no me gusta el Rafa, fútbol. no sé si esto lo has pensado bien, ¿eh? Sí, no sé si lo has espérate, pensado bien, es que voy a la segunda parte y ahí vamos a estar más de acuerdo. A mí lo que no me parecería lógico, sensato, es que eso se hiciera de un modo oficial y en competiciones oficiales. Es lo ¿Por que qué? se ha aprobado ahora. Porque obviamente Euskadi es así de pequeñito. Yeah. Por muchos buenos jugadores que puedan tener, por muchos buenos, siempre por una razón estadística, Wilson. por ejemplo, Son Wilson, Andalucía tendría más. William, eso, por esa misma William. razón estadística, si tú sacas el País Vasco, el resto de España tendría más buenos jugadores. Y si tú compites a nivel internacional, pues Euskadi tendrá menos buenos jugadores que Francia, que es un país más grande. Pero hay un Quiero detalle decir, todavía- siempre perdería. Entonces, hay un detalle los todavía- jugadores se compran y se venden. Hay un detalle más importante No, que pero sé que es estás diciendo. selección. Porque lo que se quiere con esto es imitar un modelo que es inimitable por parte de España, que es el modelo del Reino Unido. ¿Por Sí. qué? Porque en el Reino Unido hay 5 selecciones, que compiten por separado, incluso en competiciones oficiales. Pero es que no hay más. Y no ha habido una selección de Reino Unido. En España, efectivamente, hay convocatorias de selecciones autonómicas. Yo creo que hoy por hoy prácticamente de todas, para partidos amistosos. Eso ya existe de hace tiempo. Sí. Pero no en competiciones oficiales por una razón muy sencilla. Aquí hay 17 comunidades autónomas.
hechas de igual a igual administrativamente. Si las 17 comunidades autónomas reclaman su derecho administrativo dentro de España de competir por separado en competiciones oficiales, ¿quién forma parte de la selección española? No, pero Nos quedamos sin selección española. Bueno, en fin. Pero a ver, tampoco hay que volver al café para todo. Es decir, podría ser que aquel que quiera tener una selección que lo pida y si quieren todos, y ya veremos. ¿no hay selección española? No, pues si quisieran todos, nos cargamos la selección española. No, pero es que la selección asturiana estos son pelota pasos, vasca va a ser pequeños pasos. No, pero si lo de menos es la pelota vasca, lo demás es que ¿por qué la pelota vasca sí y el fútbol no? Es que detrás de la pelota vasca, ¿tú crees que los vascos no están pensando que haya... Bueno, da igual lo que tú creas, lo dijo ayer Antonio Ortúzar. Es que esto es un primer paso. Claro, un primer paso muy importante. Si lo dijo en rueda de prensa. Es un paso más para alcanzar después la justicia, para que sea también la administración de la justicia que tenga el sello exclusivamente vasco o catalán, y así sucesivamente. Y entonces pues ya alcanzar... Eso ya lo tienen su tribunal, su alto tribunal como lo tiene Andalucía o como lo tiene... No, pero es un tribunal superior. Claro, y las leyes también porque tienen un parlamento como aquí. Ya, pero bueno, pero es que lo que ellos quieren es la administración de la justicia para eliminar la sedición, por ejemplo. ¿Qué es eso de la sedición? La administración de la justicia está transferida a casi todas las comunidades autónomas. Pero son modelos TSJ, operativos. Rafa, lo que quieren es un alto tribunal propio, que no tenga otro por encima en el rango del Estado. Claro. Pero que no tengas que esperar tú a que el gobierno de España tenga que legislar en torno a la sedición para que ellos se la quiten de encima de un plumazo. Cambiando cosas. Ellos lo que quieren es tener un código penal propio, que es distinto a todo eso. Y ojo, eso lo tienen en Estados Unidos los distintos estados. Los estados tienen leyes distintas y códigos penales distintos, sistemas distintos. No, claro, si eso sería irnos a un modelo federal. Si está muy bien, si eso existe. Claro. Aquí no tenemos... Existe, pero es que no lo somos. Modelo federal. Bueno. Somos un modelo autonómico, que no es lo mismo que federal. No. Bueno, a lo que íbamos, que por eso hablábamos de los presupuestos. Lo del AVE parece que va a ser misión imposible tenerlo para 2026. ¿Qué va a suceder? Cuando decís parece que, o sea, ¿qué más tiene que pasar? Bueno, pues ya. Pero es que es la costumbre, oye. Estamos muy mal acostumbrados aquí en Almería, porque es que resulta que casi 11 años para la 92. Luego es que nos pilla el toro siempre. Yo recuerdo que cuando la crisis del petróleo, que fue la primera guerra del Golfo Pérsico, pues resulta que teníamos proyectada la variante de Almería, lo que es la circunvalación de Almería, la carretera que va por encima del monte. Bueno, pues eso estaba en el Plan Felipe. Estaba Felipe González gobernando y se llamaba Plan Felipe. Bueno, pues llegó la Por poner el nombre así discreto. Sí. Bueno, no sabéis, recordaréis en la Junta de Andalucía el plan PSOE, ¿no? Sí, claro, hombre, plan eran las segunda siglas. oportunidad educativa, era PSOE. Plan segunda oportunidad educativa, plan PSOE. Léase PSOE. Pero vamos a ver, ¿no era suya la Junta? Pues ya está. Si es su cortijo, podrán ponerle a la fuente el nombre que quieran. Bueno, pues resulta que se tuvo que retrasar la variante de Almería porque no alcanzó la crisis, pero no la alcanzó, por ejemplo, a Gerona, que se fueron los millones, no recuerdo ahora mismo la cantidad que era, asignada para hacer la autovía de Almería de la variante, se fue a Gerona. Bueno, ¿por qué? Por la presión, lógicamente, de los catalanes que también le apretaban. ¿A quién ha apretado siempre? Desde Felipe González a José María Aznar, que hablaba catalán en la intimidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de cosas. O sea que ya es una eterna costumbre. Estamos ya vacunados. Pero tú no me estás hablando de presupuestos, ni me estás hablando de AVE, me estás hablando de PSOE. Sí, claro. O sea, es que el marco... Mira, ¿me permites una autocita de 2 minutos? A ver. Hoy hemos emitido una entrevista en el radio, en esa agricultura, nuestro programa de agricultura, que se grabó ayer, en la que llamamos, perdona la cita publicitaria, pero la llamamos entrevista a Venta del Pobre, porque se graba con antelación en la Venta del Pobre, y ha sido con Antonio López Úbeda, que es el presidente de la comunidad de usuarios de la comunidad de usuarios de la comarca de Níjar. Y ha sido secretario provincial de Aguas del PSOE. Y ha sido un alto cargo del PSOE durante mucho tiempo y sigue siendo militante del PSOE. Bueno, Antonio López Úbeda yo le invito a la gente que vea la entrevista en la web de Radio Almería, porque es un dechado de demagogia la entrevista. Bueno, dice cosas como, por ejemplo, no, yo no soy del PSOE, yo soy militante del PSOE. Bueno, Antonio López Úbeda hace 3 meses lo entrevisté
y me dijo dos frases que hielan la sangre. Ah, bueno, aquello de Zapatero que La lo hizo muy primera, bien. la mejor decisión que tomó Zapatero cuando llegó fue derogar el trasvase del Ebro. Sí, Un sí. tío que es presidente de los regantes de la comarca de Níjar. Y me dijo otra frase que era: en Níjar no hay ningún problema de agua. La semana pasada ya se desdijo y ayer, hoy en la entrevista, me ha explicado que es que hace 3 meses no había problema Pero de Víctor, agua. esto es una costumbre inveterada del PSOE. Yo recuerdo perfectamente a Martín Soler, que estaba defendiendo los intereses de los agricultores de Almería para pedir el trasvase del Ebro dentro del Plan Hidrológico Nacional, y estaba en Valencia. Dijo que estaba en Valencia, con los agricultores de Almería. Y era mentira. Estaba en la marmita del Ham, en una pedanía de Fontón, El degustando respeto a la unas verdad magníficas es viandas. una cosa especial dentro del PSOE. Bueno, pues hoy ya reconoce que sí hay problemas de agua, pero dice que es que hace 3 meses llevaba razón, no había problemas de agua. O sea, para este señor, hace 3 meses, cuando todos decíamos que venía un problemón de agua, él hizo bien en decir que no había problemas de agua. Claro. Y dice ahora que hay problemas de agua porque no ha llovido. Ole ahí tus bemoles. Mire usted, el problema que hay de agua en la comarca de Níjar es que Aquamed tiene un acuerdo firmado con la CUM, con la comunidad de usuarios, para que ésta pueda dar derechos de riego a 7.700, creo que son 7.714 hectáreas. Y se los ha dado a 14.000 hectáreas. No, Que a mí me gustaría saber qué tiene que decir la Junta de Andalucía y Aquamed sobre eso. Bueno, pues él dice que es que, oye, si alguien tiene una necesidad de agua, hay que darle agua. Habrá que darle agua que exista. Bueno, pues le pregunto por lo del trasvase del Ebro, si sigue pensando. Es decir, ¿qué piensa si se hubiera hecho el trasvase del Ebro en el año 2004, si hubiera empezado en el año 2004, si piensa que habría ahora problemas de agua en la comarca de Níjar? Y su primera respuesta es que no se iba a hacer, de todas maneras. Digo, bueno, Antonio, esa no es la pregunta. La pregunta es, si se hubiera hecho, porque llegó un gobierno socialista y lo derogó, algo habría hecho ya que había que derogar. Si se hubiera hecho, aunque pensemos que no se iba a hacer de todas maneras, ¿habría problemas de agua? Entonces, a regañadientes dicen, hombre, si hubiera un trasvase no habría problemas de agua. Ya. Digo, entonces ¿tú prefieres que el agua se tire al mar por el Ebro? Respuesta, ya es lo último que digo, es que el agua no se tira al mar. El agua no se tira al mar. Debe ser que se cae sola, claro, no la tira nadie. El agua desemboca en el mar, evidentemente, de todos los ríos. Es que es flipante. O sea, un tío que discute que es del PSOE y que matiza que no es del PSOE, que es militante del PSOE, y esta es la cultura del PSOE. Es decir, si es que hay que tergiversarlo todo para que nadie se entere de nada. De verdad, yo creo que es enfermizo, pero no enfermizo de Antonio López V, enfermizo del PSOE. En fin, bueno, volviendo a lo del AVE, ¿y para cuándo entonces? Claro, si entramos en recesión, fracasa totalmente los presupuestos que se han organizado desde supuestos falsos, no hay ingresos, pero sí mantenemos los gastos, que esa es otra, y los vamos a mantener para todo el pitorreo que tenemos, de leyes y de tal. Es que yo creo que, estando totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que el poco dinero que va a haber mucho menos de lo que el gobierno dice que va a haber. Ninguno. Yo creo que es que tampoco va a haber para todos esos pitorreos que tú estás comentando. No, para los pitorreos sí va a haber. No. Que si la ley trans, que si de género, memoria democrática, todo eso. Pero eso es intocable. Vamos a ver, pero eso no lleva aparejado prácticamente dinero. ¿Cómo que no? Aquí Hombre, ¿cómo que no? ¿Supuesto del Ministerio de Igualdad te parece poco? Hombre, No, Lo busco. por supuesto que sí, es que esos son... Y de la memoria Vamos a histórica ver, que ya ha una colocado. vamos a ver, una cosa es el presupuesto. Una cosa es el presupuesto. Sí, y otra, bueno, sí. Lo digo porque hemos visto más de una vez el tema de, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Hemos visto el tema del bono Pero cultural. el ingreso mínimo vital es para personas que están necesitadas, pero son ajenas El a la estructura del presupuesto gobierno. del Ministerio de Igualdad para 2023 aumenta en un 9%, alcanzando Que la sí. cifra histórica de 573 millones de euros. Sí, Claro. pero otra cosa parece es, baladí. pero es que sí, por lo siguiente, porque es que estamos acostumbrados a esa brutal falta de gestión. Insisto, el ingreso mínimo vital que lleva en funcionamiento, pues llevará un par de años, ¿no? Bueno, funcionamiento. Vale. Claro, Vamos a a eso admitir voy. pulpo como Vamos a animal ver. de compañía. Lo cobran menos de la mitad de las personas que el propio gobierno dijo que lo iban a cobrar. O sea,
no está llegando. El bono cultural, que a los 18 años, le han tenido que hacer una prórroga, porque no son capaces de colocar ese dinero que le están dando dinero a los chavales que cumplen 18 años, para que se acuerden cuando vayan a votar, le están dando dinero y es que no son ni siquiera capaces de hacer llegar el dinero a esa gente. Y como eso, pues hay un sinfín, los fondos ICO. Vamos a ver, ¿cuántas veces nos dijo solemnemente, ¿acordáis aquello de Bobo Solemne? Sí, bueno, Bobo Solemne, pero me refiero a Pedro Sánchez, ¿no? De Rajoy. Claro, Pedro Sánchez, ¿cuántas veces nos ha dicho la pila de millones que iba a poner en fondo ICO? ¿Y cuánto de ese dinero ha llegado? Creo que el 0,3%. Vale. Es decir, que es que los presupuestos, si nunca se ejecutan, si ninguna administración acaba haciendo el 100% de las cosas que pone en presupuesto, esta menos. O sea, es que los ingresos son radicalmente falsos y las inversiones van a ser falsas, pero tanto esas, y ojo, yo creo que estas cosas van a pesar mucho a la hora de votar, porque una cosa es que veamos el caso del AVE, que no va a ir a ritmo, que no se va a hacer, que tal. Y otra cosa es cuando a ti te han dicho, te vamos a pagar el ingreso mínimo vital. Tú dices, guay, estos son de los míos, estos me van a echar un cable. Y tú veas que no te llega. Y digo yo que hay gente que se cree que lo está cobrando sin cobrarlo. Claro. O sea, es tal la maquinaria de manipulación del PSOE Sí, sí. que hay gente que dice, qué buenos son que me dan el ingreso mínimo. ¿Y cuándo te lo han ingresado? Pues no lo sé, pero ahí está ingresado. Sí, no, a lo mejor reciben el de la Junta de Andalucía. Pero la dinámica esta de las mentiras del PSOE, que desde que entra en el gobierno hasta que todas sus mentiras son acumulables, hasta que salga, porque bueno, como ya te digo yo, la legislatura de Felipe González pues, duró muchísimos años, no sabemos lo que va a durar porque es una mentira tras otra, son acumulables y ya llega un momento en que hasta los mismos votantes del PSOE dicen, pero bueno, estamos llegando ya a unos límites, a una situación de que es que todo es mentira. Porque es que todavía hasta los de Tenerife, los de la catástrofe de Tenerife, todavía el 60% están sin saber. De La Palma. Los de La Palma están sin saber lo que es una ayuda, sin casa, malviviendo como pueden, lo están alojando ahí en pabellones y no están recibiendo todo lo que él prometió, todo lo que prometió el presidente. Hombre, recordad, entonces, cuanto menos la ayuda ahora que ha de ahora. mencionado Felipe González, recordad aquello de que llegó a la Moncloa con el OTAN de entrada, ¿no? Y lo que hizo fue hacer un referéndum y pedir el sí. Claro. Y uno de sus ministros acaba al frente de la OTAN. Es decir, ya a partir de ahí te puedo explicar cualquier cosa, ¿no? Y no solamente eso, la corrupción empezó con Felipe González. Sí, bueno, pero quiero decir que hablo de promesa, de prometer una cosa y hacer justo la contraria. Hombre, Bueno, ahora van a celebrar, creo que el día 28, ¿no? Cuando se celebran los 40 años de la victoria de Felipe González. Sí, ¿no? En el 82. Los 202 diputados, me parece que obtuvo, ¿no? ¿Tú recuerdas? La mayoría. No recuerdo la cifra exacta, Aquella- pero vamos. Aquella mayoría tan aplastante que Aplastante. tuvo. Hombre, Pero de todas formas, ayudamos Yo más de recuerdo uno a otros eso. Yo recuerdo otros chascarrillos. Yo voté al PSOE entonces. Aquello era lo de que vamos a crear Fíjate. 800.000 puestos de trabajo. 800 poco me ahogo o al 1000. decir. Y luego le dijeron, no, eran 800 o 1000. Es que como hablamos... Sí, y sí, ¿sabes? sí, ¿No? sí. Sí, 800.000 Es que puestos. la historia de España está jalonada de cachondeo con respecto al grado de cumplimiento de su palabra que ha tenido el Partido Socialista. Pero ojo, digo la historia de España, es decir, no empiezo en 1982 ni en el 78, Con la Felipe. historia del Partido Socialista. Bueno, ¿y en qué nos puede perjudicar más? Porque yo he sacado el tema de la llegada del AVE, que se va a retrasar evidentemente más de lo debido con la entrada en recesión más que probable, no deseable evidentemente, pero más que probable, porque es que así lo dicen los que saben de esto. Parece ser que el que no sabe nada de esto es el propio gobierno, pero sí que lo sabe, lo que pasa es que lo oculta. Lo mismo que le pasó a Zapatero cuando en el año 2008 negaba totalmente la crisis y decía que éramos todos unos malafollás, que éramos tal, que éramos, ¿cómo decía? Antipatriota. Antipatriotas también decía, y que había que ver la vida en colores, y por lo tanto, pues que hablar de la crisis era eso, pues de gente muy negativa. Sin embargo, pues la crisis llegó
y había otros países que estaban preparándose para afrontarla, como es el caso de Alemania, y a nosotros nos pilló como nos pilló porque era época electoral y había que hacer, por ejemplo, cara a cara entre Pizarro y Solbes. ¿Os acordáis de aquella magnífica, aquel cara a debate, cara, sí, negando la mayor Solbes? Después tuvo que reconocer, y hombre, no quería yo decir aquello, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Era la partitura que había que interpretar. Es increíble. Pero bueno, como digo, no solamente el AVI. ¿En qué nos podría afectar en otros proyectos? Por ejemplo, el soterramiento. El ayuntamiento ya ha puesto sobre la mesa 8 millones de euros, que es la parte que le toca. También aquí interviene el gobierno central. ¿Habrá pasta para el soterramiento al final, o no? Ahí vamos a ver, va a pasar una cosa curiosa, porque vamos a ver qué hace la Junta de Andalucía. Porque si la Junta de Andalucía, bueno, lo primero que han hecho es una comisión, que todos los que hemos pasado por la universidad sabemos lo que son las comisiones, ¿no? Pregúntale a Napoleón Bonaparte. Que cuando hay un problema, a lo mejor cuando alguien discrepaba de algo, crea una comisión y lo vemos luego, ¿no? Pues eso, el gobierno, no se haga nada, vamos. El ayuntamiento y la Junta han creado una comisión para ver el tema de la financiación. Pero bueno, es verdad, el ayuntamiento ya ha dicho, aquí está mi dinero. Si la Junta se dice, aquí está el mío, efectivamente vamos a esperar a ver qué hace el gobierno central. El problema va a estar en Habrá que... que colocarle una pancarta, claro, como el problema va a ser como en la Plaza que Vieja. la Junta de Andalucía no diga nada. Entonces nos olvidaremos del tema, porque ya nadie hablará, Claro. nadie hablará del soterramiento. Pero hombre, tenemos, por ejemplo, que vienen en el presupuesto del año que viene, obras que no se han hecho en este ni se hicieron en el anterior, a pesar de estar presupuestadas, como lo que hay para el tema de carreteras. O sea, con la excepción de un par de cosas de arreglos de carreteras, todo lo demás, que era el grueso del Ministerio de Fomento, ahora de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pues todo eso, para empezar, es lo que está pendiente. No, si el año pasado se ejecutó el 11% de lo que había presupuestado para el AVE, que era la obra estrella. Que yo lo voy a repetir, a lo mejor puedo ser pesado para alguien que haya visto ya este programa, porque lo digo siempre, que hace 2 semanas salió Adriana Valverde a ufanarse de que este año se llevaba ya el 34%. Señora, no sé si se ha dado cuenta usted que estamos en octubre, o sea, que el grado de ejecución del AVE sea un 34% de lo presupuestado cuando estamos en el mes de octubre, yo me taparía un poco, yo no saldría a decirlo a pecho descubierto y mucho menos como un gran logro, hombre, comparado con el 11% del año anterior, pero vamos, si hacemos una proyección, el 34% a mitad de octubre no llega al 50% a final de año. No, Pues nada, qué alegría. De todas formas, me parece que se refería al total de la obra. Pero sí, que luego esa es otra cosa absolutamente indemostrable, claro. Claro, lo cual, aun siendo así, aun siendo el 30% del total de la obra, si tenemos en cuenta que en 2026 debe estar funcionando, tenemos 23, 24 y 25, 3 años para hacer el 60% de lo que no hemos hecho todavía. Que no va a estar en 2026. Yo creo que ya a estas alturas podemos... O sea, nadie que no sea del PSOE, cualquiera que no sea del PSOE, ya puede decir abiertamente no hay AVE en 2026. No lo hay. De hecho, en la otra mesa cuando habló Jerónimo Parra, y ya lo estuvimos diciendo, y eso hace 3 semanas que lo hemos hablado. Sí, más o menos. Que las declaraciones que las cuentas no salen, que no se puede hacer cuento la lechera. Sin duda. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos aquí en la tertulia. Hasta ahora.